Reciban saludo de nuestro pastor. Amén. Algunos hermanos dicen, el pastor está de vacaciones. No, él no está de vacaciones. Ya quisiéramos, amén, hermano, ya quisiéramos tener vacaciones, pero eso es imposible. Él estuvo en el campamento con los jóvenes y de regreso, como nosotros estuvimos trabajando muchísimos años en Venezuela, entonces allá se dejaron hijos espirituales, allá quedaron pastores, amén, que están sirviendo la obra del Señor, y pues obviamente ellos no lo dejaron salir, amén, hermano. Y lo retuvieron ahí, lo invitaron a culto, estuvo por allá en Ureña, amén, en algunos cultos allá en Cúcuta, gloria al nombre de Cristo, y ya viene de regreso, está en Bucaramanga, llegó ayer, en el día de ayer llegó, y confiemos en Dios que haya podido salir, porque anoche llovió como nunca había llovido en Piedecuesta, Santander, amén, y esta mañana salió en el noticiero que el río se desbordó, muchos carros, hermanos, se los llevó el río, amén. Y no sabemos si había paso. Entonces esta mañana ya venían y dijo, si me toca devolverme, me devolveré, y de pronto hasta que haya nuevamente paso. Entonces esperemos a ver que con la ayuda del Señor, si lograron salir, ya en las horas de la tarde estará con nosotros, y si no, amén, que se queden otros 3-4 días por allá, amén, hermano. Lo necesitamos aquí, lo queremos aquí, pero amén, se merece 1, 2, 3 días de descanso. Gloria al nombre de Cristo. Gloria al nombre de Cristo. Amén, hermano. Vamos ahora sí a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos a buscar el Evangelio según San Mateo. Amén. Su nombre sea la gloria. A su nombre sea toda la gloria. Evangelio según San Mateo. Capítulo 24. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús, de gloria a Dios, hermano. Amén, aleluya. Y un saludo especial para los hermanos que nos están escuchando, nos están viendo a través de nuestra emisora Emanuel Estéreo. Gloria al nombre del Señor. San Mateo capítulo 24, versículo 3. Amén. Amén. ¿Estamos ahí? Señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Amén. Amado Dios que estás en el cielo, muchas gracias te damos, aleluya, en esta mañana por esta oportunidad, Señor, al estar en tu casa, en tu presencia, Señor, para adorar, para bendecir, para glorificar tu nombre, Señor, y en este momento, aleluya, para disponernos, Señor, a recibir tu palabra. Yo te pido, Señor, que tu presencia, tu bendición y tu ayuda y tu palabra en esta mañana corra y sea glorificada, y toda tu iglesia sea bendecida de una manera especial, Señor. Te lo imploramos, te lo suplicamos, Señor, te lo pedimos porque tú eres grande, tú eres fuerte y maravilloso, Señor. Tú eres todopoderoso, aleluya. Santo eres tú, Señor. Santo es tu nombre, Dios mío. Muchas gracias te damos, muchas gracias te damos, Señor. A tu nombre sea la gloria, aleluya. Alabado es el nombre del Señor. No sé si los hermanos del grupo de alabanza me pueden acompañar. Vamos a cantar un coro que dice, vamos a la ciudad del gran rey. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ponga su Biblia ahí en la silla. Vamos a entonar este coro, amén, himno, unas 2 veces. Aleluya. Porque nosotros estamos esperando un momento maravilloso. Aleluya, donde vamos a encontrarnos con nuestro amado Salvador. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Gloria al nombre de Cristo. Aleluya. ¿No tienen la letra? ¿Sí la tienen? Ah. No hay es que. Se nos fue el músico. Gloria al nombre del Señor. Bueno, entonces, aleluya, vamos a sentarnos. Tome asiento, de gloria a Dios, hermano. Alabado es el nombre del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Amén, hermanos. Hace 8 días estuvimos tratando un tema. ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien lo recuerda?
No les entiendo, hermanos. El hombre del pozo. Los felicito, hermanos. Amén, porque tienen en cuenta los temas, amén, que hemos visto. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué les pregunto? Porque es que el jueves pasado estuvimos estudiando acerca del fin viene. Amén. El fin viene y estamos, hermanos, en el fin de los tiempos. Se acerca el Señor. Y como les decía el jueves pasado les decía que el Señor hace algunos meses, del año pasado más o menos, ha colocado en mi corazón que estudiemos acerca de los 7 eventos del futuro. Amén. 7 eventos que la iglesia tiene que ser consciente, tiene que tener conocimiento, amén, de lo que ha de venir, porque nosotros conocemos historia pasada. Y también tenemos que conocer esta historia futura, porque la profecía es historia, pero es historia futura. Nosotros siempre conocemos la historia pasada, que es lo que ya se vivió, pero lo que tiene que ver con los temas escatológicos y proféticos, eso es historia, no porque haya pasado, sino porque ya se habló, ya Dios lo reveló. Se lo reveló a Daniel, se lo reveló a algunos profetas en el Antiguo Testamento, se lo reveló Jesús, amén, a los discípulos y a la iglesia, amén, en aquel entonces, y lo reveló el Señor a Juan, aleluya, allí en la isla de Patmos. Entonces eso es historia porque ya se sabe, amén, hermano, ya no fue revelado, pero es historia futura. Gloria al nombre de Cristo, que quiere decir que eso se va a cumplir, amén. ¿Quién lo habló? Dios. Dios lo reveló, aleluya, y todo lo que Dios revela, todo lo que Dios muestra, aleluya, va a tener un fiel cumplimiento en el tiempo de Dios. No sabemos, hermano, en qué momento puede ser, amén, aleluya, que eso suceda en este año, como en el año siguiente, como dentro de 5 años, pero lo único que yo sé, que la Biblia me dice, que la Biblia me enseña, que la Biblia a diario, aleluya, nos está exhortando Dios a través de su palabra, es que tanto sea dentro de 5 años, como sea dentro de 1 año, como sea hoy, usted y yo debemos estar preparados. Gloria al nombre del Señor. Y para saber, hermano, por qué yo tengo que estar preparado, amén, es porque yo debo tener el conocimiento, al menos el conocimiento necesario. Quizás nunca lleguemos a tener el conocimiento suficiente, porque la Biblia, amén, está llena de cosas, aleluya, que nuestra mente humana muchas veces no alcanza a interpretarla, no alcanza a entenderla, de tal manera que uno dice, ¿cómo será esto? Los discípulos le preguntaron al Señor en el capítulo 24, el versículo 3, y le dijo, entonces él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Amén, hermano. A su nombre sea la gloria. Ellos estaban también preocupados. Ellos también querían saber. Amén. Ellos estaban, amén, preguntándole al Señor, ¿cómo será eso? ¿Cuándo será? ¿Cómo sabremos? A su nombre sea la gloria. Muéstranos, danos una indicación, danos luz verde, amén, para nosotros saber cómo será, si será para estos días o será para en tiempos futuros. Han transcurrido más de 2000 años, amén. Los profetas murieron, los discípulos murieron, hombres de Dios han predicado a través de muchas décadas, de muchos siglos, gloria al nombre del Señor, esperando que esta palabra se cumpliese. Aleluya. Pero nos ha tocado a nosotros quizás vivir los últimos tiempos. Su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. En este capítulo 24 de San Mateo encontramos que el Señor dio algunas de las señales, amén, que correspondería al fin de los tiempos. Y entre ellas tenemos, dice el versículo 4, el versículo 5, el versículo 6, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán y oiréis de guerras y rumores de guerras. Amén. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca,
pero aún no es el fin. Sí dice la palabra del Señor que eso será principio de dolores. A su nombre sea la gloria. Gloria al nombre del Señor. Dice el versículo 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Para hacer un breve recuento, amén, de lo que nosotros hemos venido estudiando, para los hermanos que no han podido estar en los cultos anteriores, hablamos de terremotos devastadores como el de 1960, hablamos de terremotos, amén, en Perú, que fue un terremoto terrible, amén, y hablamos que más o menos para hace 15 días, en una semana hubieron 15 terremotos, amén, que no dejaron víctimas, quizás no se escuchó, amén, pero que según el centro sismológico y la escala de Richter, amén, manifestaba que esos 15 terremotos sucedieron. Hay temblores, terremotos que muchas veces están cerca de nosotros y nosotros no los sentimos, amén, hermano. Quizás yo no lo pueda sentir, pero usted sentado ahí pueda estarlo sintiendo. Eso ha sucedido. Yo recuerdo un temblor fuerte, creo que fue el año pasado. ¿Sí fue? El año antepasado. Fuertísimo. Amén. Aquí en Bogotá se sintió bastante fuerte. Y yo iba en la buseta y yo me bajé ahí en Plaza Las Américas. Me bajé, cuando yo entré al centro comercial, yo vi que la gente corría, que todo el mundo decía asustado, pero amén, preocupado. Y yo dije, pero aquí ¿qué es lo que está pasando? ¿Fue que asaltaron el centro comercial? ¿Fue que robaron a alguien? ¿O hay alguna amenaza de bomba? Yo no me di cuenta, yo iba en la buseta, yo no sentí, pero el temblor fue demasiado fuerte, amén, que se sintió. Entonces puede ser que nosotros digamos, pero ¿a qué horas, en qué momento? Quizás no lo estamos sintiendo, pero sí hay, amén, una manera como medir, amén, la tierra cuando se estremece, cuando se mueve. Y según los datos documentados aparece que hubieron más de 15 terremotos hace 15 días en una semana. Amén. Ya usted se puede imaginar, si usted entra a internet y busca las páginas, amén, correspondientes, encontrará que todos los días hay temblores, todos los días hay terremotos a una profundidad, amén. El último que hubo, creo que fue, recuérdeme, creo que fue el viernes, sábado, el sábado, amén. Ese terremoto fue fuerte y se sintió a 180 metros debajo de tierra. Fue tan profundo, gracias a Dios, porque fue fuerte. Donde hubiera sido más externo, de seguro, amén, hubiera sucedido alguna catástrofe bastante, amén, difícil. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, que Dios nos ayude. Yo les decía a los hermanos, antiguamente uno escuchaba que un temblor fuerte, que un terremoto cada 10 años, cada 20 años. Ahora, seguido, amén, desde el año 2003 para acá, han habido terremotos fuertes como el de Irán, Océano Índico, Pakistán, China, Haití, Chile, Japón, y todos estos han sucedido año tras año. Son terremotos que han dejado víctimas. También hablamos de las pestes, de las epidemias, cada vez son más fuertes. Tenemos la última, que fue la del SIDA, amén, H1N1, amén, que han ido diezmando la población continuamente. Todo esto es cumplimiento de la palabra del Señor. También por encimita mencionamos, y el hermano John también en el culto de jueves estuvo mencionando la cantidad de muertos, amén, que hubieron en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Son miles, millones de personas que han muerto por estas guerras, y que las guerras al final dejan un resultado negativo, amén, en cuanto a hambres, epidemias, muertes, de todo, hermano. Ha sido tremendo cómo la población ha sido diezmada a través de todos estos acontecimientos catastróficos, cumplimiento de la palabra del Señor. Amén, hermano. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Cuánto damos gloria a Dios? No damos gloria a Dios por las muertes, no damos gloria a Dios por todo eso, damos gloria a Dios porque sabemos que el Señor viene pronto. Gloria al nombre de Cristo. Su nombre sea la gloria. Hermano, vamos en camino, nosotros no, esta humanidad va en camino a la marca de la bestia. Amén. Yo les voy a hablar acerca de eso, y les voy a hablar acerca del Armagedón.
Amén. Nosotros en la Biblia encontramos 7 eventos que están por venir. En el momento, amén, que se desarrolle el primer evento, sucesivamente van a comenzar a aparecer los 6 siguientes. El primer evento que sucederá, amén, será el rapto de la iglesia. Esa manifestación gloriosa, amén, de Cristo, aleluya, donde levantará su iglesia, que ese es un tema que nosotros a diario lo tratamos y que todos ustedes ya son conscientes, tienen el conocimiento necesario, amén. No digo suficiente porque nunca lograremos comprender 100% enteramente cómo sucederá el rapto de la iglesia. Así la Biblia nos dice que será en un abrir y cerrar de ojos. Gloria al nombre del Señor. Y un estudio que el hermano Ortiz, amén, hiciera, el hermano Ortiz analizó y buscó qué significa, amén, un abrir y cerrar de ojos. Amén, lo comparó con una tabla de medición y dice que un abrir de ojos más o menos sucede en un átomo de tiempo, que es una milésima parte de un segundo. Amén. ¿Cuánto tiempo nosotros duramos pestañeando? Muchas veces ni nos damos de cuenta. ¿Cuántas veces te pestañea en un segundo? Miles de veces. Miles de veces. Amén. Pestañea en un segundo. Entonces ya se puede imaginar cuánto es un átomo de tiempo. Una milésima parte de un segundo. Su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. También la Biblia dice que se oirá una trompeta en los cielos y que esa trompeta solamente la vamos a escuchar nosotros los redimidos, los hijos de Dios. Por eso hay que tener los oídos espirituales destapados. Amén. Hay muchos cristianos que tienen los oídos espirituales tapados con cera quizás. Amén. No se lavan los oídos bien y tienen los oídos tapados. Y espiritualmente hay cristianos que tienen los oídos espirituales tapados. No oyen la palabra, dicen, no, esa palabra no la quiero oír, esa palabra me fastidia, esa palabra es dura, esa palabra es fuerte, y se tapan los oídos, pero no se dan de cuenta que los oídos le quedan tapados y llegará el día cuando la trompeta va a sonar y no la va a poder escuchar. Como no quiso oír la palabra de Dios, le dio la espalda a la palabra de Dios, entonces no va a poder oír el sonido de la trompeta. Dice la Biblia que con trompeta de Dios, oh gloria al nombre del Señor, se oirá, hermano, aleluya, y el Espíritu Santo levantará la iglesia. Amén. La tercera persona de la Trinidad, el Consolador, levantará la iglesia. Por eso hay que tener buenas paces con el Espíritu Santo. Por eso hay que estar bien con el Espíritu Santo. Amén. Hay que tenerlo de consolador, hay que tenerlo de amigo. Amén. Hay que respetarle, honrarle, obedecerle. Tenerle, aleluya, en obediencia, en santidad al Espíritu Santo, porque Él es el que va a trasladar la iglesia, transformará nuestros cuerpos mortales, amén, en cuerpos espirituales, en cuerpos gloriosos, aleluya, y Él será el que levantará la iglesia a las nubes, y en las nubes estará el Señor de señores, el Rey de reyes, esperándonos, amén, hermano, para llevarnos ante la presencia de Dios. Ese será el primer evento que va a suceder. Los ateos, los impíos, los que no tienen a Dios en su corazón, los que niegan la existencia de Cristo, los enemigos del Evangelio, amén, están esperando que venga, oiga hermano, están esperando que baje un ovni del cielo, que vengan los marcianos, que vengan los extraterrestres, amén. Eso es lo que ellos están diciendo, porque Satanás siempre trata de contradecir la palabra de Dios. Que el Señor lo reprenda. No va a venir ningún ovni, amén, que significa objeto volador no identificado, pero sí va a venir el omnipotente por nosotros. Gloria al nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Amén. Cuando la iglesia desaparezca, cuando la iglesia ascienda al cielo, oiga hermano, estos impíos, estos, amén, ateos y todos estos hombres pecadores van a decir, vinieron los ovnis y se los llevaron. Amén. Eso es lo que ellos van a seguir diciendo, pero después van a recordar lo que usted y yo tanto les hemos predicado. Amén. Lo que tanto nosotros hemos predicado y hemos evangelizado. Y entonces van a creer, pero ya demasiado tarde. Amén, hermano. A su nombre sea la gloria.
Dice el capítulo 24, versículo 33. Gloria a Dios. 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Amén. El día ni la hora nadie lo sabe. Por eso, hermano, amén, siempre que usted se acueste y antes de levantarse, siempre estemos examinando nuestro corazón, estemos preparados. Aleluya. Pero dice la Biblia que más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo eran los días de Noé? Se estaban casando y dándose en casamiento. Amén. En los días de Noé, hermano, cada uno estaba en su cuento, cada uno estaba despreocupado. Amén. Hasta que vino el diluvio. Los hombres, las mujeres estaban pecando, estaban fornicando, estaban adulterando, estaban haciendo lo malo. Amén. ¿Será que estos días se parecen a los días de Noé? Estamos viviendo como en los días de Noé. Dice el versículo, el día ni la hora nadie lo sabe. ¿Cómo lo sabemos? Amén. Dice el texto sagrado, como en los días de Noé será cuando el Señor venga. Alabado sea el nombre del Señor. Pero también la Biblia dice que, amén, serán días como en Sodoma y Gomorra. Como Sodoma y Gomorra estará esta generación. Estará corrompida. Amén. Habrá maldad por causa de haberse multiplicado la maldad. El amor de muchos cristianos hacia Dios se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de la iglesia a Cristo se enfriará. Amén. El amor de los hombres hacia Dios se enfriará. Empezará a menguar. Hoy en día vemos tanta maldad, hermano. Amén. En el ser humano. Vemos tanta maldad en el hombre. Hoy encontramos, amén, hombres teniendo aún relaciones sexuales con los muertos. A esto se le llama necrofilia. Ya no hay ni respeto, amén, por los cuerpos muertos. Tanta maldad, hermano, hay que hoy los productos de belleza que utilizamos nosotros, hombres y mujeres, porque no solamente las mujeres echan cremita en la cara, en la piel, los hombres también. Hay hombres, amén, que cuidan la piel. De hecho, hay que hacerlo por causa de los rayos solares. Amén. Porque ya el sol está también en cumplimiento de la palabra del Señor, calentando mucho más que antes. Y hoy produce cáncer en la piel, el sol. Pero hay una fábrica, muchas, entre ellas hay una fábrica llamada Kleenex, y esta fábrica en los últimos días hubo un escándalo, amén, se descubrió que ellos fabrican la crema, la que nosotros utilizamos para la piel, hermano, con abortos. Amén. Con abortos. Utilizan, amén, los abortos, los fetos, amén, que no llegan a formarse completamente. Entonces ellos compran eso por cantidades, por pesos, y lo procesan y de ahí sacan la crema para la piel que nosotros utilizamos. Se dicen de otras empresas, amén, los escándalos tan tremendos de otras empresas que también utilizan las cremas. No hay maldad ahí, hay maldad, amén. Cada minuto, hermano, hay miles y miles de abortos en el mundo entero. La madre que mata a sus hijos, amén, se va a fornicar, se va a corromperse, queda embarazada y aborta a ese muchacho. ¿Cuántos miles y millones de niños mueren a diario? Amén. Ahí hay maldad, dice la Biblia, por causa de la maldad se multiplicará. Y por causa de que esa maldad se ha multiplicado, el amor de muchos se enfriará. Amén. En la televisión, ¿qué ven nuestros hijos en la televisión? ¿Qué vemos nosotros en la televisión? Maldad, pecado. Amén. A través de la televisión se aprende a fornicar, se aprende a adulterar, la mujer le hace la vuelta al marido, aprende a hacer la vuelta al esposo, o viceversa. ¿Qué vemos? Homosexualismo, lesbianismo, brujería. Amén. Cantidad de maldad, hermano, que se ve en la televisión. Y eso ha hecho que el pueblo de Dios, amén, se vaya como el mundano, como el impío, a disfrutar de los deleites carnales, a disfrutar del pecado, a reírse, hermano.
Porque hoy vemos a cristianos sentados frente a la pantalla de la televisión riéndose como habla el homosexual. Riéndose, amén, de las pataletas que hace, amén, aquella mujer adúltera, fornicaria. Y celebrando, porque prácticamente se está celebrando lo que la mujer le hace a su esposo, siéndole infiel. Y antes se le hace barra. Y da tristeza y da dolor a muchos cristianos verlo, amén, deleitándose en toda esa basura. Hay maldad, amén, en el mundo, como en el tiempo de Sodoma y de Gomorra. Alabado sea el nombre del Señor. Dele gloria a Dios, hermano. Porque el Señor viene pronto, no por esa maldad. Amén, hermano. Porque el Señor viene pronto. ¿Qué más maldad vemos en este mundo? Delincuencia. Amén. Hoy en día se roba al rico y se roba al pobre. Hoy en día matan a una persona hasta por 100 pesos. Por aquí cerquita, hermano, mataron a un joven, un vecino nuestro. Alguien le dijo, deme lo que tiene. Le dijo, no tengo sino 100 pesos. Y por tener solo 100 pesos lo mataron. Amén. Por 100 pesos. Una joven judía que odiaba a la mamá le dijo al novio, máteme a esta señora, a esta mujer mátela. Mandó a matar a su propia madre. Por allá en el Perú, amén, en un hospital una mujer dio a luz y tan pronto salió del hospital, cogió su pequeñita, su bebé, y la tiró a la caneca de la basura. La maldad se ha multiplicado. Por eso es que la ira de Dios viene sobre este mundo. Por eso es que la Biblia dice que cuando Dios mira la tierra tiembla. ¿Por qué tiembla la tierra? Por la misma maldad que hay en la tierra, en el mundo. Amén. No puede soportar la santidad de Dios, la presencia de Dios. Su nombre sea la gloria. En Estados Unidos, hermanos, fue una noticia que corrió a nivel mundial. Un joven, amén, pegado ahí a los videojuegos. ¿Saben qué son los videojuegos? Los jóvenes saben qué son los videojuegos. Amén. Quedó poseído de demonios y se fue a un colegio, hermano. Tomó un arma, una pistola, y mató a 20 niños. Y los profesores que salieron a ayudar, a auxiliar a los niños, quedaron heridos. Amén. ¿Qué es lo que hace que el hombre, que la mujer actúe de esa manera? El pecado, la maldad, el diablo, los demonios, amén, que poseen las personas, porque en lugar de darle lugar a Dios, le dan lugar al pecado. Obama dijo, ¿qué está pasando con nuestro país? ¿Qué está sucediendo en nuestra nación? ¿Por qué tanta maldad? Esto no se puede concebir en la mente de un ser humano. Y los cristianos en Estados Unidos hicieron una marcha, amén, en contra de esta violencia. Y le dijeron al presidente, señor presidente, el día que Estados Unidos se rebeló contra la palabra de Dios, el día que Estados Unidos sacó la palabra de Dios de su nación, Satanás comenzó a gobernar. Y por eso vemos estos actos tan barbaries. Amén, hermano. Porque Estados Unidos dijeron, no queremos la Biblia. No queremos la Biblia. Y en el dólar aparece, amén, aparece, no sé si ya lo habrán vuelto a colocar, pero aparecía en la Biblia. Y ellos dijeron, tenemos que quitar la Biblia del dólar, no tiene por qué estar ahí. Oiga, hermano, y sacaron la Biblia del Congreso. Entonces estos cristianos evangélicos allá en Estados Unidos hicieron una protesta, una marcha. El día que Estados Unidos sacó a Dios, sacó la Biblia de en medio de la nación, entonces Satanás entró a gobernar. Y por eso suceden todos estos casos violentos y destructivos. Hermanos, estamos en el fin de los tiempos. Amén, hermano. Que el Señor tenga misericordia y Él nos ayude cada día. Su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Alabado es el nombre de Cristo. Amén. Dice en Tesalonicenses, amén, que vendrá el anticristo. Cuando la iglesia de Cristo sea levantada al reino de los cielos, oiga, hermano, la Biblia dice que habrán 7 años ¿de qué? De fiesta. Habrán 7 años de regocijo. La Biblia lo llama las bodas del Cordero, que es el segundo evento, amén, que sucederá. Las bodas
del Cordero. 7 años, hermano, donde la iglesia de Cristo que ha sido trasladada al reino de los cielos estaremos con el Señor. Amén. Amén, hermano. Allá habrá un matrimonio, allá habrá una boda. Usted y yo estaremos ahí, disfrutaremos de esa gloria maravillosa, aleluya, donde seremos bendecidos, seremos recompensados. ¿Por qué, hermano? Por haber sido fieles, por habernos guardado de este mundo, por habernos negado a nosotros mismos. Amén. Por haber puesto por práctica y obediencia a la palabra del Señor, por haber disfrutado, aleluya, en esta tierra de las pruebas, porque sí que las disfrutamos. Amén, hermano. Por haber disfrutado en esta tierra de las tribulaciones, porque aunque nos da tristeza, nos da dolor, lloramos por los momentos amargos de nuestra vida. Gloria al nombre del Señor. Cuando nos arrollamos le decimos: Señor, gracias por estas pruebas, porque moldea mi carácter. Gracias por estas tribulaciones, porque esto me ayuda, Señor, a agarrarme más de ti, a enamorarme más de Dios. Gloria al nombre del Señor. El apóstol Pablo dice, amén, decía en su palabra, gloria al nombre del Señor, que las tribulaciones del tiempo presente no son comparables con las glorias venideras. Amén, hermano. Es necesario sufrir aquí para reinar allá. Es necesario llorar aquí para reír allá. Amén. No diga: ay, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué otra prueba para mí? ¿Por qué tengo yo que pasar por estas duras? Por tu causa, no por la causa de nosotros. Porque nosotros tenemos pruebas aquí, luchas y batallas aquí. Muchas veces no es por el Señor, hermano. Es por nuestro capricho. Amén, hermano. Es porque nosotros nos descuidamos espiritualmente. Es porque a veces nosotros somos rebeldes en la casa. Amén. Como esposa, como esposo, como hijos. Eso no son pruebas. No vaya a confundir las pruebas, hermano, amén, con cosas personales, con batallas personales, con situaciones personales. No, son pruebas, hermano, donde usted y yo le tenemos que demostrar a Dios que por encima de todo eso amamos a Dios. Que por encima de la persecución, de las batallas, aleluya, de los sufrimientos por la causa del Señor, ahí estamos diciéndole: Señor, yo te seguiré hasta el último momento. Yo te serviré, Señor. Gloria al nombre de Cristo. Alabado es el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Pero durante esos 7 años, ese periodo, amén, glorioso de la iglesia de Cristo, con Cristo, hermano, esos mismos 7 años simultáneamente, aquí van a haber 7 años de gran tribulación. No es de tribulación, es de gran tribulación. El texto dice claro, gran tribulación, porque hay muchas tribulaciones por donde la iglesia del Señor ha pasado. Amén. Por ejemplo, la tribulación que pasó la iglesia primitiva en el tiempo, amén, de los discípulos. Ellos pasaron por una tribulación donde fueron perseguidos, donde fueron azotados, donde murieron los discípulos, los apóstoles, amén, donde algunos murieron crucificados como Pedro, otros fueron lanzados del pináculo del templo y murieron reventados, otros fueron enganchados a los caballos y a medida que los caballos corrían, pues entonces ellos morían despedazados, otros fueron lanzados en el circo romano donde las fieras hambrientas los devoraban. Esa fue un periodo de tribulación, hermano, y de angustia y de dolor. Pero lo que viene para el mundo no será una tribulación, será una gran tribulación. ¿Qué quiere decir? Que sobrepasará, hermano, a todo lo dicho. Amén. A todo lo imaginable. Será algo tremendo, hermano, que no solamente, amén, el hombre va a sufrir por lo que los hombres le hagan, sino que Dios mismo manifestará su ira y dejará, amén, regar el cáliz de su ira sobre el mundo entero. Por eso el texto dice claramente gran tribulación. Si nosotros vamos, amén, a buscar, a su nombre sea la gloria, en Apocalipsis encontraremos, hermanos, algunos textos que nos ayuden. Oh, gloria a Dios. Estamos en la escuela dominical. Amén, hermano. Yo les podía dar un mensaje evangelístico. De hecho, no soy buena para predicar mensajes evangelísticos, pero cuando lo tengo que hacer, lo hago. Pero estamos en la escuela dominical, que es un culto de enseñanza bíblica.
de estudio, donde es necesario que usted traiga la Biblia, hermano, donde que usted la tenga abierta, amén, y que usted esté apuntando, porque es bueno apuntar. La iglesia tiene que tener un conocimiento, amén, suficiente de lo que la Biblia enseña. Y dice en Apocalipsis, amén, vamos a buscar, su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Gloria al nombre de Cristo. Amén. En el capítulo 6 de Apocalipsis, ahí habla, hermano, de unos juicios que van a venir durante la gran tribulación. Amén. Y dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Amén. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente diciendo, que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar a la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Amén, hermano. Entonces, yo quiero que hagamos ahí una pausa. Cuando el anticristo tome posesión, que será en el momento que la iglesia de Cristo sea llevada al cielo. Amén, hermano. En ese momento, porque antes de que la iglesia sea raptada, el anticristo, aunque ya está en el escenario, amén, ya está listo, hermano, ya está preparado, ya ese hombre nació, ya está, amén, capacitado para lo que va a ejercer según la voluntad de Dios, porque Dios lo permite. Amén, hermano. En ningún momento tomará el anticristo completa posesión, 100%, hasta que la iglesia sea levantada. El apóstol Pablo dice que hay algo que al presente lo detiene. Amén. ¿A quién? Al anticristo. Y ese algo es la iglesia. Somos usted y yo. Amén, hermano. Pero tan pronto la iglesia sea levantada, aparecerá aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, dice la Biblia. Amén. Y se manifestará al mundo entero. Se cumplirá aquello, amén, que la Biblia dice que gobernará al mundo entero. Y aquello que los hombres en una reunión a nivel mundial dijeron: queremos a un hombre que gobierne, que nos gobierne bien, que tome control económico, control político, control religioso, que tome todo el paquete, amén, y que lo gobierne como nosotros queremos. Necesitamos a ese hombre, venga de parte de Dios o venga de parte del diablo. Entonces ese hombre le será dado, y ese hombre será el anticristo. Cuando tome posesión, amén, en estos 7 años, 3 años y medio, este hombre va a engañar a todo mundo, haciéndoles creer al mundo que él será el hombre que ellos tanto habían esperado. Amén. Y aún dice la Biblia que engañará a Israel. Israel será engañada, Israel será convencida, Israel firmará un pacto de paz. Amén. Porque eso es lo que el ser humano quiere. Queremos la paz. Y están buscándola por allá en Cuba. Amén. Están buscándola por allá en Rusia. Están buscándola en Estados Unidos. En todas partes el hombre, amén, las naciones están buscando la paz. Entonces, cuando este gobernante a nivel mundial se presente, él dirá: vamos a firmar, amén, la paz. Israel será engañada y firmará ese pacto con el anticristo. Cuando ya los haya engañado a todos, entonces empezarán los siguientes 3 años y medio de los 7 años, amén. Y dice la Biblia que cuando ellos digan, amén, paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina, la cual no ha habido ni habrá nunca jamás, dice la Biblia. Amén, hermano, sobre el mundo entero. Y es ahí donde el anticristo, amén, se sentará. Oiga, entrará por la puerta dorada que está en Israel, que esa puerta fue cerrada hace muchos miles de años
Cuando Cristo murió, esa puerta será cerrada. Y según los judíos, ellos están esperando que Cristo venga. Amén. Porque para los judíos Cristo no ha venido. Por eso lo mataron. Por eso lo crucificaron. Y esa puerta está cerrada, esperando que Cristo venga y atraviese esa puerta. Oiga, hermano, ¿sabe qué sucederá? El anticristo se sentará en el trono. El anticristo se sentará allí en Israel. Amén. Porque los engañó y le permitirán entrar. Pero cuando él haya entrado, ellos se darán cuenta que ese no es el anticristo. ¿Cuándo se van a dar de cuenta? Vamos a mirarlo. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y en esos 3 años y medio, hermano, todo será paz, seguridad, tranquilidad. No, los ejércitos de Israel no estarán armados, estarán convencidos que por fin hay paz y seguridad. Pero mire el versículo 4, dice: y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra. ¿Qué, hermano? Será quitada la paz de la tierra. Amén. La paz prometida nunca les llegará, dice, y se les dará autoridad para que se maten unos a otros, y se les entregará una gran espada. Entonces ahí Satanás, el anticristo, comienza, hermano, a ejecutar su obra malévola. Versículo 5: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando no hay paz, hay guerra, viene hambre. Amén. Va a haber hambre, hermano, mundial. Hoy en día la gente, amén, se pelea por los trabajos. Hoy en día la gente se esfuerza por trabajar y conseguir alimento diario. Y hay cristianos que no vienen a culto por estar trabajando. Amén. Es que estoy trabajando. Y son esclavos del trabajo, hermano. ¿De qué se afana? Amén. Hay que trabajar el tiempo de trabajar. Hay que descansar el tiempo de descansar. Dice en Eclesiastés: todo tiene su tiempo. Pero hoy encontramos a los cristianos que le cambiaron los versículos a la Biblia. Amén. Y la Biblia hay que obedecerla de pasta a pasta. Hay que ponerla por práctica de Génesis hasta Apocalipsis. El texto dice: hay que dar, amén, todo tiene su tiempo. Y a cada cosa le damos el tiempo. Usted que se afana no viene a culto porque está trabajando, hermano. Amén. No busca a Dios porque está trabajando. Trabaje, porque el que no trabaje, que no coma. Pero hay tiempo para trabajar, tiempo para descansar y tiempo para buscar a Dios. Hay que sentarse a los pies del maestro como hizo María. Amén, hermano. María se sentó a los pies del maestro a escuchar la palabra de Dios. Pero Marta no. Marta dijo: no, yo estoy ocupada, yo estoy cansada, yo estoy estresada. Amén. Yo estoy de aquí para allá, de allá para acá, yo tengo que hacer esto. Después, cuando me desocupe, me siento a los pies del maestro. ¿Y qué le dice el Señor? Marta, cansada y turbada estás. Amén. María ha escogido la mejor parte. Y en aquel tiempo, cuando el anticristo, amén, quite la paz de la tierra, cuando empiece, hermano, a desatarse la violencia más infrahumana que pueda imaginarse, amén, toda persona. Porque si uno se queda conmovido con la violencia que tenemos hoy, hermano, yo me pongo a mirar noticias y yo me quedo con la boca abierta. ¿Cómo puede haber tanta maldad en el ser humano? Amén. De un hombre que mató a su propia madre y tuvo que esconderla. La metió entre una caneca. Amén. Y llenó la caneca de cemento. Y se llevó la caneca al apartamento donde él estaba arrendado. Al cabo de 1 año, la caneca le hizo estorbo porque le tocó salir, mudarse de ahí. Sacó la caneca y se la llevó al otro sector donde se fue a vivir. Como no le cabía la caneca en el apartamento, la dejó en el parqueadero. Oiga, hermano, después de 1 año seguían buscando a aquella mujer. No la encontraban. Hasta que él mismo tuvo que confesar
que la mamá estaba en esa caneca más de un año, duró metida ahí entre. Amén. Esa conciencia, dejar dormir ese hombre. Todos los días pasar por el pie, amén, de su difunta madre, desde el cuerpo que estaba allí enterrado. Todos los días mirar esa caneca cada vez que salía a su casa. Uno no se puede imaginar cómo puede haber tanta maldad. Amén, hermano. La violencia que se va a desatar en el tiempo del anticristo va a ser mucho peor, hermano. Tan terrible será, hermano, que dice la Biblia que el hermano entregará a muerte a su hermano. Amén. Ese hermanito con el que se crió, con el que durmió, con el que compartió todos los días. Amén. El hijo de papá, el hijo de mamá, que tiene la misma sangre, ese mismo va a decir, ese es, mátenlo. Amén. Lo entregará a muerte. Los hijos entregarán a sus padres. Los padres entregarán a sus propios hijos. Maten, ese es hijo mío, pero mátenlo. Se lo entrego, dególlenlo. Sáquenle los ojos, arránquenle la lengua. Amén. Los mismos padres. Si hoy en día se ve, ya que está el Espíritu Santo aquí en la tierra, ¿cómo será en el tiempo del anticristo? En el tiempo de la gran tribulación no está el Espíritu Santo. Amén. Donde no está la presencia de Dios ahí. Donde aquí gobernará Satanás y todas sus legiones. Que el Señor lo reprenda. Que el Señor lo reprenda. Eso traerá hambre. Amén. De tal manera que dice la Biblia, alabado sea el nombre del Señor, que la plata no servirá para nada. El sueldo, el mínimo, lo que usted tiene debajo del colchón, hermano. Amén. Lo que usted tiene guardado por allá en una caletica, por allá guardado, que nadie se lo vaya a tomar, a gastar. Amén. Que ya este amor está saliendo. Oiga, hermano, lo que usted está ahorrando para comprarse en un futuro, un edificio, una casa, un apartamento más, para que haya mejores entradas, para que haya mejor futuro. Llegará el día que esa plata no va a servir para nada. La gente meterá la mano al bolsillo, sacará los billetes, hermano, los verdes, los euros, y esto ¿para qué me sirve? ¿De qué me sirvió haber trabajado tanto si no puedo ni comprar nada con esto? Y dice la Biblia que la gente tomará la plata y la tirará a las calles. Oiga, a los que les gusta más la plata que las cosas de Dios. Amén. Al que le gusta la avaricia, entre más tiene, más quiere. Y todo como en saco roto. De nada le sirve, de nada le aprovecha. Amén, hermano. El sueldo de un obrero será 2 libras de trigo. Amén. Con eso le van a pagar el salario a un obrero. 2 libras de trigo, dice el versículo. 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el trigo, ni el vino. Amén, hermano. Trabajó todo un día, páguenle 2 libras de trigo. Que coma trigo por la mañana, coma trigo por la tarde y coma trigo por la noche. Que yo estoy cansado de trigo, no quiero comer más trigo. Entonces dele cebada. Que coma cebada por la mañana, que coma cebada por la tarde, que coma cebada por la noche. Oiga, hermano, menos mal que yo no voy a estar ahí. Menos mal que usted no va a estar ahí, hermano. Menos mal que usted ama a Dios por encima del dinero. Menos mal que amamos a Dios por encima del trabajo. Amén. Menos mal que amamos a Dios por encima de la familia, por encima de todo. Menos mal que amamos a Dios por encima de las vanidades ilusorias de la vida. Dice, amén, en Jonás, alabado sea el nombre del Señor, que los que aman las vanidades ilusorias, la misericordia de Dios abandonan. Amén. Dejemos las vanidades. El querer vernos, amén, como el mundo quiere que nosotros nos veamos. El querer cambiar nuestra carta de presentación. No, seamos lo que somos, cristianos. Cristianos aquí, cristianos allá. Amén, hermano. Cristianos aquí, cristianos allá. Santos aquí, santos allá. El que es santo, santifíquese más. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía.
Si no quieres ser santo, entonces sea inmundo, dice la palabra del Señor. Si no quieres ser santo, entonces sea pecador. Si no quieres ser santo, entonces sea impío. Porque el que es santo, santifíquese más. Y el que es inmundo, pecador, pues entonces siga siendo pecador. Porque el término medio no vale. El término medio es tibieza. Amén. El término medio es un vomitivo. Dios vomita a los tibios. Por cuanto no eres ni frío, o sea, santo, ni caliente, pecador malo, perverso, entonces dice el Señor, yo te vomito de mi boca. No hay término medio. Dios no permite, Dios no acepta. Eso lo aborrece el Señor. Dice el Señor, lo aborrece mi alma. Amén, hermano. Los impíos, los pecadores, los inmundos, los tibios, hermanos, no van a entrar al reino de los cielos. Ellos serán partícipes de esta comida, trigo y cebada. Verso 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, viene y mira. Y miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Oiga, nunca las fieras de la tierra van a comer tanto, hermano, como los días de la gran tribulación. Esa comida será, hermano, fabulosa para ellos. No podemos especular, pero sí la Biblia dice que las langostas serán de tal tamaño. ¿Cómo no van a crecer esas langostas con tanta comida, hermano? Amén. Esas langostas serán de un tamaño fenomenal. Porque habrá comida. La Biblia dice, amén, que la sangre de aquel entonces subirá hasta el freno de los caballos, de tantas muertes que van a haber a causa de la violencia del hambre, amén, y de este juicio tercero, donde el versículo dice que la cuarta parte de la tierra morirá, amén, por espada, con hambre, con mortandad y por las fieras de la tierra. Tremendo, ¿cierto que sí? Alabado sea el nombre del Señor. Su nombre sea la gloria. Dice el versículo 12, y miré cuando abrió el sexto sello, he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera que deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, oiga, los ricos, los que manipulan la economía mundial, amén. Dice, ¿qué será de ellos? Los capitanes y los poderosos, todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Oiga, hermano, serán 3 años y medio, hermano, de gran, pero gran tribulación. Es ahí, hermano, aleluya, donde se va a desatar la tercera guerra mundial. Amén. La guerra de Armagedón, de las cuales les quiero hablar ya para terminar. Gloria al nombre del Señor. Simboliza la más terrible de todas las guerras que han habido, la tercera guerra mundial. Amén. Armagedón significa monte de Megido. Es un campo de batalla favorito. Amén. Donde se reunirán ejércitos como el de África, el de China Roja, el de Rusia, Estados Unidos. Amén. Y muchos otros más se reunirán allí para una gran batalla. Dice la Biblia que Dios mismo los va a reunir en un valle extenso llamado Megido, en el cercano oriente. Allí se van a reunir para la batalla. Su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Gloria al nombre del Señor. Bendito es el nombre de Cristo. Hermano, pero antes de que la guerra termine, antes de que estos ejércitos estén allí, amén, financiando
ese combate, esa guerra, dice la Biblia que se manifestará el Señor Jesucristo en su segunda venida. Nunca confundamos la segunda venida de Cristo con el rapto de la iglesia. Nunca la confundamos. Porque muchos dicen, estoy esperando la segunda venida del Señor. Ay, Dios mío, yo no la estoy esperando. Amén, hermano. Yo no estoy esperando la segunda venida del Señor, porque la segunda venida del Señor será en Armagedón, en la tercera guerra mundial. Amén. Allí sí habrán judíos y habrán cristianos, entre comillas. Amén. Y habrá toda clase de minorías, que estas serán víctimas de una persecución mundial. Los judíos, los cristianos que se quedaron, los cristinos y cristinas que están en la iglesia tapándose los oídos para no escuchar la palabra de Dios, echando la palabra de Dios a su espalda, ellos serán atormentados. Amén. Serán atormentados. Dice la historia que las torturas y las matanzas que Hitler en su tiempo, amén, hizo contra los judíos no se puede comparar con las torturas y la gran tribulación que han de pasar los judíos por haber rechazado a Jesús, por haberle negado, por haberle matado. Ellos pasarán, los judíos pasarán por la gran tribulación. Los cristianos y cristianas que están en las iglesias, que dicen, yo soy cristiano, amén, pero se quita la máscara amén, cuando viene a culto. Alabado sea el nombre del Señor. Y todos los hombres que no quisieron recibir a Cristo pasarán por la gran tribulación. La iglesia no pasará por la gran tribulación. Los judíos que se hayan convertido a Cristo, que ahora son nuestros hermanos, que han hecho la oración de fe, los que ahora son cristianos, judíos cristianos, amén, judíos cristianos que hayan aceptado a Cristo, ellos no van a pasar por la gran tribulación. Pero los judíos que todavía están esperando al Mesías, ellos sí van a pasar por la gran tribulación. Amén, hermano. Amén. Ellos van a ser, hermanos, perseguidos. Y esa persecución va a exceder a las matanzas que los judíos recibieron y los castigos que los judíos recibieron y las torturas que los judíos recibieron cuando Hitler gobernaba. Amén. Y la persecución que ellos tuvieron en la Segunda Guerra Mundial. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Dice el texto que acabamos de leer, dice que las estrellas caerán del cielo. Amén. Que las potencias de los cielos se van a estremecer. Vamos a leer en Pedro. Vamos a mirar qué nos dice el apóstol San Pedro. Gloria a Dios. Capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3. ¿Estamos ahí? Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos estaban ya cansados de esperar la venida del Señor. Amén. Imagínense los de hoy, ¿cómo estarán? Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora
están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, paciente, hermano. ¿Para con quiénes? No dice que para con los del mundo, para con nosotros, dice. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Está hablando de las constelaciones, de las estrellas, de los planetas, los elementos arderán. Amén. Arderán, dice, serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia de Dios. Amén, hermano. El cielo se enrollará, los elementos se encenderán. ¿Cuántos estuvieron atentos a las noticias de esta semana? ¿Qué sucedió? Se fue el agua. Cayó oiga, hermano, un meteorito. Amén. Hito quiere decir que es pequeñito. ¿Cuánto pesaba ese meteorito? ¿Ah? ¿Cuántas? 300 toneladas. Hermano, y dicen los científicos que estos meteoritos están compuestos de hierro. Amén, hierro. ¿Usted se imagina el hierro prendido al fuego vivo? Dice que los elementos serán quemados, descenderán, amén. Y no más un meteorito de 300 toneladas. Siempre dicen los científicos que caen en tierras desérticas, por allá en el desierto, pero este cayó en Rusia. ¿Será que tiene algún significado? ¿Algo nos está queriendo decir el Señor? Amén, hermano. Una hermana me estaba mostrando una foto que le tomó al sol el sábado pasado mientras temblaba. La curiosidad de la niña, de la hermana, cuando miró el sol, había como una especie de arcoíris alrededor del sol. Y la hermana le causó curiosidad, le sacó una foto. Y al momento de revelar la foto, se ve el sol en su esplendor y un sol al lado de él en rojo vivo, como si el sol se hubiera convertido en sangre. Amén, hermano. Y la Biblia dice que habrán señales, amén, en el cielo. Los elementos se encenderán, las estrellas caerán del cielo. Y esas estrellas, hermano, cuando lleguen a la tierra, no quiere decir que apenas se desprendieron. Eso lleva cientos de años a haberse desprendido. Amén, hermano. Dicen que este meteorito se desprendió hace miles de años. Igualmente el que pasó rozando la tierra. Amén. Ese sí no era meteorito, ese era una cosa bien grande. Y en las noticias salió que pasó a unos cientos de miles de kilómetros de la tierra. Imagínese donde Dios la toque con la punta del dedito y le diga, la empuje un poquito, hermano. Dejamos de ser. Amén, hermano. Pero el texto dice que Dios las tiene reservadas. ¿Por qué ¿cómo se llama el segundo? El que pasó por el lado. Un asteroides. Es que yo no soy científica, por eso no me puedo memorizar los nombres. Amén, hermano. Ese asteroides, hermano, Dios lo tiene reservado a ese y a otros más. Amén, hermano. Por eso no podía caer sobre la tierra, porque todavía la iglesia está aquí en la tierra. Todavía estamos nosotros. Hay algo que al presente lo detiene, y es la iglesia, hermano. Por eso no diga yo soy una simple cucaracha, yo soy un gusanito. Somos algo valioso, hermano.
Para el Señor somos todo. Gloria al nombre del Señor. Somos especial tesoro. Aleluya. Por eso ese asteroide no pudo aterrizar en la tierra mientras usted y yo estemos aquí. Amén, hermano. Pero no se nos haga raro que sigan cayendo meteoritos. No se nos haga raro que sigan cayendo por ahí cosas del cielo. Dios como sacudiendo la iglesia. Amén. Porque esta noticia nos sacude, nos estremece. Y decimos hoy más que nunca, hermano, tenemos que estar preparados. Su nombre sea la gloria. Alabado es el nombre del Señor. Mire, hermano, Rusia hará su último intento, su último esfuerzo para conquistar el poder, amén, y apropiarse de Israel. Hará el último esfuerzo. Y entonces Dios reunirá a estas naciones, Rusia, China roja, África y otros muchos potencias, países, naciones, hermanos. Las reunirá en Megiddo, allí en Armagedón. Y allí se desatará la tercera guerra mundial. Pero antes de que la guerra finalice, alabado sea el nombre del Señor, dice la Biblia que aparecerá, amén, en los cielos. En Apocalipsis capítulo 19 aparecerá Jesucristo. Oh, gloria al nombre del Señor. Versículo 7. Y el ángel me dijo, 17:7, ¿por qué te asombras? Y yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. Oiga, hermano, está hablando del imperio religioso, Roma. Ya vamos a hablar de las noticias que salieron últimamente. Amén, hermano. Sobre los cuales se sienta la mujer. La mujer es Roma. Y los 7 montes, oiga, hermano, son 7, amén. Son 7 papas. Y el que viene es el octavo. Amén. Y dice el versículo, son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Amén. ¿Cuántos años duró este papa? 8 añitos nomás, breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el octavo. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Oiga, hermano, es profecía, la Biblia lo dice. Amén. Viene la bestia. La Biblia llama al anticristo, al papa que viene, la bestia. Amén. El octavo papa. Dice, el que viene será de perdición. Subirá un demonio del abismo que lo va a poseer. Y ese papa tendrá poderes sobrenaturales para hacer que la estatua del anticristo, porque el anticristo ordenará que le levanten una estatua para que todo hombre y toda mujer en el mundo entero le adore. Y la bestia, que es el papa, amén. Esto es duro, pero hay que decirlo, la Biblia lo dice. Estoy leyéndole ahí, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Amén, hermano. Esta bestia saldrá, dice el versículo, que saldrá un demonio del abismo que poseerá. Y esta bestia recibirá poderes para hacer que la estatua del anticristo hable. Amén. Hable. Entonces la gente temerá y adorará, porque será deidificado el anticristo. Que el Señor lo reprenda. ¿Dónde es donde deidifican a las personas, a los muertos? En Roma. Amén. ¿De dónde vienen los santuarios y los centros de adoración? De Roma. Entonces eso sucederá. Dice el versículo 12, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad al anticristo, a la bestia. Versículo 14, y pelearán contra el cordero, y el cordero, porque Él es el Señor de los señores, el Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Oiga, hermano. Amén.
Entonces vendrá Cristo en su segunda venida, se parará en el monte de los olivos y dice la palabra que cuando Jesús ponga su pie sobre el monte de los olivos, la tierra se partirá en dos. Amén. ¿A qué viene el Señor Jesucristo? A defender a su pueblo Israel, a defender a los judíos que pasaron por la gran tribulación y que estas naciones, amén, se han querido apoderar toda la vida de Israel. Amén. Entonces Jesús se parará sobre el monte de los olivos y la tierra se partirá en dos. Y cuando los judíos vean a Jesús, que lo presenciarán, amén, lo presenciarán en persona, y dice que verán sus manos laceradas, amén, y verán su costado traspasado. Ellos dice amén, en Zacarías, dice que ellos harán lamentación como la madre que llora por sus hijos. Llorarán y dirán, a este fue el que nosotros matamos, a este fue el que crucificamos. Dice que llorarán con gran lamento, porque reconocerán, amén, al que clavaron, al que mataron. Lo recibirán. Gloria al nombre del Señor. Amén. Se arrepentirán. Y entonces el Señor, amén, de ahí en adelante lo veremos en otra ocasión. Lo que pasará, queda ahí, amén, para la próxima, para que usted no se pierda el próximo culto. Su nombre sea la gloria. Pero dicen en Isaías capítulo 63. Alguien que lo busque. Isaías capítulo 63. Gloria a Dios. ¿Estamos ahí? El día de la venganza de Jehová. ¿Quién es este que viene de Bosra con vestidos rojos en la grandeza de su poder? Contesta, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Pregunta, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, los hollé con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara y me maravillé que no hubiera quien sustentase y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira y con mi ira hollé los pueblos, o sea las naciones, y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Amén, hermano. Entonces, aquel día, hermano, el mismo Señor Jesucristo va a pelear. Amén. Con la espada de su boca peleará contra aquellas naciones que se van a reunir allí en Armagedón. Y tanto que dice la Biblia, vuelvo y repito, que la sangre, amén, correrá y subirá hasta el freno de los caballos. Y en Apocalipsis capítulo 16, versículo 16 dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Allí va a estar la bestia. Amén. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, más o menos como un bloque. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Usted se puede imaginar la cantidad de miles, de millones de personas que van a morir en esta guerra. Amén. Allí en el cercano oriente, que será el escenario de la tercera guerra mundial, la guerra más grande de la historia. Y allí en Armagedón, Dios Jesucristo establecerá su reino. Amén, hermano.
Por eso viene, hermano, aleluya, a pelear por su pueblo Israel, por su pueblo judío, por la promesa que le hizo a Abraham. Te bendeciré a ti y a toda tu simiente. Amén, hermano. Siempre los judíos han estado esperando que esta promesa se cumpla. Amén. Y por eso las naciones siempre han querido sacar a Israel y la maldicen, hermano, y van contra Israel. Pero Israel siempre ha estado confiado en la promesa de Dios. Dios les prometió, amén, y Dios les va a cumplir. El cumplimiento será ahí, hermano, en la tercera guerra mundial, en la guerra de Armagedón, donde Jesús mismo vendrá, se parará en el monte de los olivos y dará una victoria grande. A su nombre sea la gloria y establecerá su reino. Amén, hermano. Pero ¿sabe qué es lo más bueno de todo esto, hermano? Que Jesús no vendrá solo. Amén. Nosotros vendremos con Él. Gloria al nombre del Señor. Dice el versículo que vendrá con sus santos. A su nombre sea la gloria. Nosotros vendremos con el Señor. Se me perdió la cita que la tenía por aquí. Su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Capítulo 19 de Apocalipsis. Versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Quién es? Jesucristo. Amén, hermano. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Gloria al nombre del Señor. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor. Eso es allí en el Armagedón. Y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Oiga, hermano, ese lugar, esa guerra, hermano, es comparada con un lagar. Amén. En los viñedos se construía un lugar que se llama un lagar. Amén. Y en ese lugar era más o menos, algunos eran de madera, otros los hacían en cemento. Allí dejaban regar todas las uvas. Amén. Allí depositaban todas las uvas, las vides. Y los obreros empezaban a pisar esas uvas hasta que le sacaban todo el jugo. Amén. Y de ahí proviene el vino. Amén. El vino que se procesa hoy, de ahí. Hoy en día me imagino que utilizarán máquinas para pisar esas uvas. Entonces, cuando los obreros salían de ese lagar, salían todos pintados de uvas. Amén. Teñidos de uva. Entonces es comparado el Armagedón, esa guerra mundial que va a suceder, como un gran lagar, amén, de la ira de Dios. Pero no estarán teñidos de uva, estarán teñidos de sangre de los miles y millones de personas. Amén. Por eso dice el versículo 13: estaba vestido el Señor Jesucristo de una ropa teñida en sangre. Amén. La sangre que Él derramó por nosotros, y la sangre, hermano, que va a tener, amén, que va a teñir sus vestidos para poder restaurar el pueblo de Israel. Y de ahí en adelante, hermano, gloria al nombre del Señor, comienza el reinado de Cristo. Gloria al Señor. Será lo más bueno, hermano, lo más maravilloso, porque de ahí comenzará otro evento, amén, que nosotros estamos esperando, que es, amén, ¿cuál? El milenio. El milenio, amén. Entonces dejamos ahí con el Armagedón. Su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Yo les pregunto a la iglesia en esta mañana: ¿cuántos estamos preparados? Aunque el anticristo no se puede manifestar hasta que la iglesia no sea llevada al cielo, déjeme decirle que ya todo el escenario está preparado. Todo está listo. Ya, amén, viene la elección del nuevo Papa.
Eso es cumplimiento de la palabra de Dios. Se está preparando el escenario religioso. El anticristo ya está, hermano. La gran computadora, que es la que obtiene los datos suyos y míos y el del mundo entero, porque el adelanto de la ciencia, la tecnología desarrollada, eso, hermano, es cumplimiento de la palabra de Dios. Amén. Porque el único que puede ser omnipresente y omnisciente es Dios. Dios. Satanás siempre tratará de imitar a Dios. Por eso el hombre, amén, ha desarrollado la tecnología. Y hoy usted puede estar conectado aquí a través de la computadora, aquí en Bogotá, Voz a la Libertad, pero usted lo pueden estar viendo en cualquier parte del mundo. Amén, hermano. Los televisores están llegando, hermano, con microchips. Usted puede estar en su casa sentado mirando la televisión y al otro lado del mundo lo están observando a usted. Los aparatos, amén, están siendo sofisticados. Todo, la ciencia, hermano, la Biblia dice la ciencia se aumentará. Y el hombre será víctima de sus propios inventos. La tecnología, todo eso, el hombre, amén, la usará para su propio mal. Y el anticristo ordenará a todos los seres humanos que le adoren y le sirvan a él y no a Dios, que no invoquen a Dios. Total que los que se queden del rapto de la iglesia, si quieren salir de la gran tribulación, pasarán por ella, pero si quieren llegar a ser salvos, si es que hay una segunda oportunidad. Por eso digo que no podemos llegar a entender completamente, amén, los propósitos de Dios. Predicadores dicen que algunos pasarán por la gran tribulación y que si se guardasen y que si fueren fieles y que si soportan las torturas, serán salvos. Amén, serán salvos. Yo no he encontrado un versículo que realmente me lo afirme. Amén, hermano, que lo afirme 100%. Sí habla de los santos que pasarán por la gran tribulación, refiriéndose a los judíos, pero a los gentiles que somos nosotros no he encontrado un texto. Pero si eso fuera así, si ese texto que esos predicadores lo interpretan de esa manera, lo respeto, gloria al nombre del Señor. Pero si muchos cristianos no van a ser salvos, ahora que podemos orar, que podemos venir al culto y levantar las manos y decir: Señor, yo te amo. Oiga, hermano, que nos lo digan los hermanos que estuvieron en Cuba, el hermano Ortiz, el hermano Rodolfo González, cuando entró, amén, el comunismo a Cuba, cuando las iglesias cristianas tuvieron que meterse en los sótanos, amén, enclaustrarse por allá para poder orar a Dios en voz baja o mentalmente, porque la persecución fue tanta, hermano, en los países comunistas, la persecución es tanta, hermano, que le ponen hasta una persona en la puerta de su casa para ver si usted ora, amén. A los judíos en el tiempo de Hitler, hermano, los perseguían y a toda hora los buscaban en sus casas a ver si tenían Biblias, ejemplares de la Biblia, si hacían culto, y los persiguieron hasta que los mataron. Amén. Entonces, si usted hoy no puede ser cristiano porque el compañerito le dice: ay, evangélica, aleluya, amén, entonces, no, yo ya no soy evangélico. Amén. ¿Cómo será? ¿Cómo será? Alabado sea el nombre de Cristo. Que Dios nos ayude. Amén, hermano, que el Señor nos ayude. Y cierro citándoles el versículo de Apocalipsis: sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. Vamos a colocarnos de pie.